Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar de la métrica de complejidad. Bueno, la complejidad es una métrica del software en ingeniería de software, como ya sabemos, que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Es una de las métricas del software con mayor aceptación, ya que es concebida por ser independiente del lenguaje. Su origen. Esta métrica fue propuesta por Thomas McCabe, o como se llama, en 1976. Se basa en un diagrama de flujo determinado de las estructuras del control de un determinado código. En dicho análisis se puede obtener una medida cuantitativa de la dificultad de crear pruebas automáticas del código y también es una medición orientada a la fiabilidad del mismo. Su significado: el resultado obtenido en el cálculo de la complejidad ciclomática define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código y determina la cota superior del número de pruebas que se deben realizar para asegurar que se ejecute cada sentencia a la vez, al menos una vez. La medida resultante puede ser utilizada en el desarrollo, mantenimiento, reingeniería para estimar el riesgo, costo y estabilidad. Y el riesgo: cuando se calcula la complejidad ciclomática, como lo acabamos de decir, de un fragmento de código, se puede determinar el riesgo que se supone utilizando los rasgos definidos en la siguiente tabla. Si el rango es de 1 a 10, es un programa, la evaluación de riesgo dirá que es un programa simple y sin mucho riesgo. Si es de 11 a 20, es más complejo y un riesgo moderado. Si pasa de 21 a 50, es complejo, un programa de alto riesgo. Y si pasa más de 50, es un programa no testeable, que tiene mucho riesgo. Y por último, la utilización de la métrica de la complejidad en el ámbito del desarrollo de software. Los análisis de riesgo en desarrollo de código. Los códigos en desarrollo pueden ser medidas, sus métricas, su complejidad puede ser medida para estimar el riesgo inherente. Análisis de riesgo de cambio. La complejidad del código tiende a incrementarse a medida que es mantenido durante el tiempo, manteniendo la complejidad antes y después de un cambio propuesto. Puede ayudar a decidir cómo minimizar el riesgo del cambio. Planificación de pruebas. El análisis matemático ha demostrado que la complejidad ciclomática indica el número máximo de casos de pruebas necesarias para probar cada punto de decisión de un programa. Y la reingeniería, que provee conocimientos de la estructura del código operacional de un sistema. El riesgo involucrado de una reingeniería de una pieza de código está relacionado con su complejidad. Y eso sería mayormente todo lo importante en lo que se refiere a la métrica de complejidad. Ahora voy a hacer un ejemplo de la complejidad ciclomática, que es una de las métricas del software. Esta se va a basar en el encuentro del número de caminos lógicos individuales contenidos en un programa. Para calcular la complejidad del software, Thomas McVeigh utilizó la teoría y el flujo de grafos. Para hallar la complejidad ciclomática, el programa representa como un grafo y cada instrucción que contiene un nodo del grafo, las posibles vías de ejecución a partir de instrucción nodo, se representa en el grafo como aristas. Por ejemplo, el código que se muestra a continuación con dos sentencias selectivas anidadas genera el siguiente grafo. Si se realizase el grafo, se observaría que se encuentran tres caminos posibles para llegar de la sentencia 1 a la sentencia 6. El primer camino: si ambos if son verdad, sus sentencias serían 1, 2, 3, 6. El camino 2: si el primer if es verdad y el segundo es falso, la sentencia sería 1, 4, 6. El camino 3: si el primer if es falso, la sentencia sería 1, 6. Este programa tiene una complejidad ciclomática de 3. La complejidad ciclomática se puede calcular de esta manera. Se puede utilizar con esta fórmula. Esta fórmula está basada en el algoritmo de Euclides, cuya finalidad es obtener el máximo común divisor de dos números dados. Esto determina que al dividir A entre B, números enteros, se obtiene un cociente y un residuo. En la fórmula, E representa el número de aristas y N el número de nodos. Otra fórmula de calcular la complejidad ciclomática consiste en aplicar la siguiente fórmula, que es donde B por Y igual al número de regiones cerradas en el grafo más 1. Ahora vamos a calcular la complejidad ciclomática del método de ordenación de la burbuja siguiendo el siguiente código.
El código da como resultado el siguiente grafo, que es BG igual a 12 menos 10 más 2 igual a 4. Allí se ve que el número de aristas era 12 y el número de nodos era 10. Determinar el siguiente código. Más 2 sería igual a 4. Su complejidad ciclomática es de 4. Y como vimos en la sección de riesgo, la complejidad ciclomática, o sea, el número de riesgos, sí, como saben, se mide a través de estos números. Si va del 1 al 10, como se sabe, es un programa serio y sin mucho riesgo. Si va del 11 al 20, es más complejo y con un riesgo moderado. Y así sucesivamente mediante este gráfico. Esa es la fórmula para medir la complejidad ciclomática en un sistema de software.